Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles a todos, a todas, en esta mediodía ya. Aún no puedo decir buenas tardes, todavía son 4 o 3 minutos para las 12. Muy feliz año a quienes no he podido saludar, feliz 2023, que el Señor pueda bendecirnos con momentos buenos y momentos malos, porque el Señor te bendice siempre, ¿cierto? En todo momento, pero que sea un año donde podamos disfrutar más del Señor. Como bien saben, durante estos meses vamos a estar nuestras dos comunidades juntas, ¿cierto? La comunidad de IPA, Iglesia Pablo Apóstol, y la comunidad de IPLA, Iglesia Playa Ancha. Así que tenemos un gran desafío durante estos meses, que es, de alguna u otra manera, orar al Señor, buscar la voluntad de Dios, para preguntarnos hacia dónde vamos como iglesia. ¿Qué se viene los próximos meses, los próximos años? ¿Cierto? Cuando pensamos en las iglesias, las comunidades de fe, las congregaciones cristianas, para nadie sería una sorpresa decir de que en los últimos años, en Chile y en gran parte del mundo, las iglesias están en declive, disminuyen sus asistencias, la misión, menos iglesias, se cierran iglesias. Cada vez los cristianos nos volvemos menos relevantes en la cultura, en el debate público, y las nuevas generaciones crecen sin entender ni de dónde viene ni qué significa el cristianismo, qué es el cristianismo. A pesar de que algunos podrían decir, oye, pero espera, sabemos que en Centroamérica, en Brasil, tal vez en África, no es así, sigue manteniéndose a flote el cristianismo, y es verdad. Sin embargo, para nuestra realidad acá en Chile, en el extremo del cono sur, ¿cierto? Chile, Argentina, Uruguay, ¿para qué hablar de Estados Unidos, Europa? No es la realidad, sino que todas las iglesias cristianas están en decadencia. Algunos datos estadísticos, escucha esto. Si en el año 90, escucha esto, en el año 90 en Chile, el 90% de la población se declaraba cristiana. 90% de la población. ¿Sabes cuánto hoy día, en 2023, con suerte nos declaramos cristianos? Casi el 60% podríamos hablar. Nos declaramos cristianos. Y lo que es peor es que una cosa es decirte que eres cristiano y otra cosa es vivir una fe, ¿cierto?, arraigada en el Señor. Cuando pensamos qué tipo de cristianismo existe, probablemente podamos pensar en un cristianismo religioso, nominal, sin mayor compromiso, sin un estudio de la Biblia y sin menos un entendimiento del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Acá, como iglesias anglicanas en Valparaíso. ¿Hacia dónde miramos? Y la verdad es que nosotros soñamos con crecer, ¿no? Con multiplicarnos como iglesia, con plantar más en 2, 3, 4, 5, 6 años, plantar iglesias. Ver un Valparaíso, un Viña del Mar, un gran Valparaíso lleno de iglesias fervientes, comunidades de fe, arraigadas en el Evangelio. Pero la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué queremos plantar iglesias? ¿Por qué seguir creciendo? ¿Por qué seguir hablando del Señor a los demás? Mejor nos quedamos tranquilitos, callados, sin contarle a nadie, felices acá los que somos, cómodos, sin sufrir, podríamos pensar. La verdad es que si lo piensas bien, el querer expandirnos, plantar iglesias es un riesgo, especialmente hoy día, donde vemos que la iglesia se decae. Pero lo que es verdad, y nadie lo puede negar, es que toda persona, en cualquier cultura, en cualquier país, toda la humanidad anhela ser parte de una familia. Todos queremos ser parte de una comunidad, de una tribu, se decía hace hartos años, incluso todavía hay contextos donde las tribus son los que te definen como persona, ¿no? Todos queremos ser parte de una comunidad donde te sientas valorado, amada, útil, confrontada. Y es justamente aquí donde queremos hincarle el diente, ¿no? Por eso queremos plantar iglesias, porque todos queremos predicar un evangelio vivo en medio de nuestras comunidades. Un evangelio donde Jesús se haga verdad en nuestras relaciones. Entonces, durante todo este verano, atención, vamos a estar viendo esta nueva serie, 2 meses, para ver una serie de predicaciones en solo un capítulo de la Biblia, el capítulo 12
de Romanos. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a ver qué significa ser una comunidad con el corazón de Dios, según el corazón de Dios. En este capítulo 12 de Romanos, lo puedes abrir ahí en tu Biblia, vamos a ver que el Señor nos muestra cómo ser iglesias cimentadas en el Evangelio, experimentando esta sensación de ser parte de una comunidad, de una tribu, de una familia, donde solo aquí, en una iglesia como esta, vas a experimentar la plenitud de vida, con las luces y sombras que tiene la vida, con los problemas, con las dificultades, con las lágrimas, pero también con las alegrías, que a veces una familia terrenal no lo da, que a veces tus amistades te defraudan, y que incluso a veces a quien pensaste tú que jamás te iba a fallar, lo va a hacer. Pero en una iglesia cristiana, en una iglesia arraigada en el Evangelio, cimentada en el Señor, créeme que siempre Dios te va a sostener en todo momento. Así que eso vamos a hacer. Capítulo 12 de Romanos, vamos a avanzar de a poquito. Hoy día nos toca ver el versículo 1, pero para comenzar te invito a que me acompañes en esta oración. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque hoy día, al comenzar este año 2023, podemos decir de que tú eres nuestra esperanza, de que tú eres quien nos forma como iglesias, como iglesia Pablo Apóstol, como iglesia Playa Ancha. Estamos acá diciendo de que Jesucristo es nuestra bandera, Jesucristo es nuestro escudo, Él es nuestra sombra de protección ante el sol que nos derrite. Ayúdanos, Señor, a estar pendientes hoy, a que este sermón, este comienzo de serie, sea desafiante para nosotros, para cuando pensemos, estudiemos y leamos Romanos 12, podamos decir, oh Señor, cuántas cosas buenas ha hecho en nosotros. Ayúdanos también a ser sensibles a tu voz, a ser sinceros si tenemos que cambiar cosas, si tenemos que ponernos las pilas en distintos aspectos, pero sobre todas las cosas, anímanos a vivir como tú quieres que vivamos en este Chile hoy. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Biblia. ¿Tienen Biblia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos tienen Biblia? Romanos 12, eso es lo que vamos a estar viendo. Y por eso, para comenzar esta serie, en esta primera reunión dominical, porque la semana pasada no hubo, suspendimos por Año Nuevo, me parece muy necesario y creo que es fundamental definir conceptos, ¿no? Vamos a hablar de dos conceptos claves que nos van a dirigir durante toda esta serie. Primero vamos a hablar y vamos a definir qué es iglesia. ¿Qué entendemos por la iglesia? ¿Qué es? Y lo segundo es que vamos a definir qué es el Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Y no sé si tú estuviste en el retiro que tuvimos en Villa Alemana, pero algo estuvimos hablando de este tema, ¿no? ¿Qué es iglesia? ¿Qué es Evangelio? Entonces, lo primero, ¿qué es iglesia? Escucha bien. Iglesia es una comunidad de creyentes reunidos por el Evangelio de Cristo para vivir y comunicar el Evangelio. Te repito, iglesia es una comunidad de creyentes reunidos por el Evangelio de Cristo para vivir y comunicar el Evangelio. Presta atención, no estamos diciendo que iglesia es un edificio, una parroquia, no estamos hablando que es una religión en particular, sino que hablamos de un colectivo, de una comunidad. Todos nosotros, independiente si es primera vez que estás acá o si es que aún hay cosas que no entiendes de la Biblia, lo que nos define como iglesia es nuestra creencia en Cristo y nuestra participación comunitaria por y para el Evangelio. Eso es iglesia, una comunidad de creyentes reunidos por Él y para Él. Y vamos a estar viendo esto durante este sermón de hoy. Lo segundo, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué entendemos por el Evangelio? Claro, literalmente significa buena noticia, ¿cierto? Una nueva buena noticia. Pero también, recuerdo que en el paseo yo les hablé de un útil y resumido ejemplo de cómo definir el Evangelio. ¿Alguien se acuerda? Eran 4 palabras, bien oso. A ver. Jesús, Cristo, Salvador y Señor. ¡Muy bien! Palo blanco. Bien, bien. Jesús, Cristo, Salvador y Señor. Claro, es muy útil. Es muy útil tener estas 4 definiciones porque te van mostrando el camino, ¿cierto? Jesús, un hombre histórico que vivió hace 2000 años, hizo enseñanzas increíbles y milagros. Pero también el Cristo, quien cumple las promesas de Dios y quien es el Mesías anunciado
el Señor, el Hijo de Dios hecho Rey. El Salvador, quien vino a morir por ti y por mí en una cruz para pagar tus pecados. Y el Señor, quien gobierna tu vida, nuestra iglesia, el mundo entero. ¿Qué más podemos decir del Evangelio? Alguien me dijo, oye, pero eso es muy resumido. El Evangelio es infinitamente más. Y es verdad. Por eso, mira, Romanos nos va a mostrar muchas más cosas de qué es el Evangelio. Es una carta, si no has tenido el privilegio de leerla, te animo a que la leas, completa. Te vas a descubrir lo maravilloso que es el Evangelio para nosotros. Mira lo que Pablo nos muestra, capítulo 1 de Romanos. Vengan conmigo, vamos al capítulo 1. ¿Qué es el Evangelio? Y los primeros versículos, versículo 1, Pablo nos dice, al comenzar su carta, yo Pablo, versículo 1, capítulo 1, yo Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar, ¿qué cosa? El Evangelio de Dios, ¿no? Y luego continúa, versículo 3, este Evangelio, y lo define, habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, era Jesús, el Cristo, el Mesías, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¡Wow! Ahí está, casi todas las palabras, ¿no? Jesús, el Cristo, Señor y Salvador. Mira el versículo 16 y 17. Pablo vuelve a definir el Evangelio y nos dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí está el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. La salvación de Dios para todos los que creen. De los judíos, pero también de los gentiles. Y Pablo termina en el versículo 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual siempre es por fe, de principio a fin. Porque como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Qué está diciendo acá Pablo? El Evangelio es Jesús, el Cristo, Salvador y Señor. En Jesús está la justicia y solamente tú tienes que creer en lo que Jesús ha hecho por ti. Entonces lo que hace Pablo es definirnos el Evangelio. Pero a lo largo de la carta nos va a empezar a detallar aún más. Mira lo que te quiero mostrar ahora. Cómo desde el capítulo 1 al 11 Pablo te muestra lo que el Evangelio hace en ti. Pablo desarrolla 3 grandes temas, del capítulo 1 al 11. Primero, los primeros 5 capítulos, Pablo te dice, en el Evangelio tú tienes un nuevo futuro. Ya no estás condenado a la muerte, sino en el Evangelio tú llegas a ser hijo de Dios. Primeros 5 capítulos. Luego, del capítulo 6 al 8, Pablo te dice, no solo tienes un nuevo futuro, sino también tienes una nueva vida. Una nueva vida, ya no gobernados por el pecado, sino ahora gobernados por el Espíritu de Dios. Nuevo futuro, nueva vida. Y lo último, del 9 al 6, Pablo te dice, ahora tú eres parte de un nuevo pueblo. No que antes era judío y que antes era gentil y que antes no creía, ahora todos somos un nuevo pueblo en Cristo. Entonces tenemos un nuevo futuro, una nueva vida y un nuevo pueblo en el Evangelio. Por eso Pablo termina en el capítulo 11 dando esta doxología maravillosa, ¿no? La leímos recién. Alabando y glorificando al Señor. Diciendo, oh Señor, qué indescifrables son tus caminos, qué impenetrables es tu mente. No la logro comprender. Qué maravilloso eres, Señor. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Él nos ha hecho tener un nuevo futuro, una nueva vida, ser un nuevo pueblo en Cristo. Y a partir de acá nos lanza al capítulo 12 que vamos a estar viendo durante todo este verano. ¿Cuáles son las implicancias que esta nueva vida, que este nuevo futuro, que este nuevo pueblo tienen para ti? Para nosotros como iglesia. Entonces, como les dije, hoy día vamos a ver el versículo 1. Próxima semana vamos a estar viendo el versículo 2 y así sucesivamente hasta terminar el versículo 21 de Romanos 12. La pregunta era, ¿por qué plantar iglesias? ¿Por qué seguir predicando? ¿Por qué seguir soñando con expandir el reino? ¿Por qué tú, en la semana pasada, invitaste a alguien a conocer más del Señor? ¿Por qué lo hiciste? Lo hiciste, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué hablaste del Señor con otros? Bueno, lo hacemos
básicamente por todo lo que dijo Pablo en el versículo del capítulo 1 al 11. Por eso el capítulo 12 comienza usando esta conjunción. Mira el versículo 1. Pablo comienza diciendo, por lo tanto, por todo lo que he dicho, ahora te toca a ti. Por lo tanto, así que por eso, por consiguiente, dicen otras versiones, todo lo que has escuchado, todo lo que has recibido, has entendido, te toca ponerlo en práctica. 3 cosas nos muestra este versículo de cómo vivir nuestra fe. No solo vivirla tú, sino cómo vivirla en comunidad, en colectivo, los unos con los otros. Primero, una identidad compartida, lo vemos en el versículo 1. Segundo, una motivación compartida. Y tercero, una vida compartida. Una identidad compartida, una motivación compartida y una vida compartida. Mira, ven conmigo, versículo 1. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que queremos remarcar acá, ¿cierto?, es esta identidad compartida. Somos parte de una comunidad, de un pueblo, de una tribu, ¿cierto? Pertenecemos a la iglesia. Por eso Pablo te dice, por lo tanto, ustedes hermanos, en plural. Es decir, todos somos hermanos, ¿no? Somos familia en la práctica. De una misma tribu, de una misma comunidad, de un mismo pueblo. Santificados por Cristo. Una identidad compartida. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando tú crees en el Evangelio, llegas a ser parte de una familia celestial. De una familia que no tiene fin y que tiene gente diferente, distinta, diversa. Algunos más pesados que otros, algunos que no les entiendes el idioma, algunos que tienen culturas distintas, pero todos en Cristo somos un solo pueblo. Todos salvados por el Señor. Yo no sé si alguna vez tú has pensado cuál es mi identidad. ¿Cuál es tu identidad? ¿De dónde vienes? Y algunos empiezan a agarrar su historia, a ver sus ancestros. No, yo tengo procedencia, no sé de dónde, de los changos. Yo tengo ancestro de, no sé, de Yugoslavia en ese tiempo, no, de Croacia. O yo tengo ancestro de Chuchunco City. Algunos dicen, no, sabes que yo soy un nuevo, yo no tengo ningún ancestro, yo voy a ser una nueva persona, sin identidad. Y tengo un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva manera de entenderme a mí. Y andan buscando identidad. Yo no sé si te ha pasado eso. Hay películas donde hay personas que se cambian el nombre y comienzan de nuevo, todo. Pero esto es maravilloso, porque en el Evangelio, independiente de tu historia, independiente de dónde vienes, tú llegas a ser parte de la familia de Dios. Tú eres una hija, un hijo amado. Esa es tu identidad. Y si eres hija, si eres hijo de Dios, que ha creado a miles y millones de personas, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Cuántas hermanas tienes? Personas con las cuales puedes reír, llorar, enojarte, perdonarte. Personas con las cuales puedes abrazar, orar juntos. Y cuando pienso en estos, al tiro me acordé de Jonathan, de Andrea y Benjamín, ¿no? Quienes partieron, están en Estados Unidos, y Jonathan nos contaba, ¿cierto?, que cuando él llegó a la iglesia, le parecía tan increíble como gente que nunca había visto, que no le entendía tanto el idioma, lo trataba con tanto cariño, con amor, con cuidado, porque son parte de la misma familia celestial. Por eso ahora podemos decir, en Cristo tú tienes hermanos. Y Pablo te dice entonces, hermanos, vivan de esa manera, vivan en comunidad, con una identidad en común. Déjame preguntarte entonces, ¿qué vas a hacer en tu semana para aplicar esa identidad en común? Esa identidad compartida. ¿Cómo vas a tratar a tus hermanos? Y tenemos un gran desafío, porque Hebreos nos dice, tengámonos en cuenta los unos a los otros, valorémonos, preocupémonos los unos a los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, de compartir, de preocuparte, de amar, de servir. Por lo tanto,
El cristianismo en el Evangelio te dice no al egoísmo, no al egocentrismo, no al centrar todo en mi familia, en mi preocupación, yo, sí al amarte y a servirte los unos con los otros. Lo segundo que vemos en este versículo es una motivación compartida. No solo una identidad compartida, sino una motivación que es para todos. ¿Y cuál es esa motivación? ¿Qué dice Pablo ahí en el versículo? Hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Esa es la motivación. Una motivación común para todos. Eso es lo que nos define como iglesia. Así que si tú vas a una iglesia donde no toman en cuenta la misericordia de Dios, preocúpate. Si alguien te dice, no, yo creo en Dios, pero le da lo mismo lo que Jesús hizo por él, preocúpate. Escucha esto. Dios no solo muestra su misericordia porque te da la vida, sino también te da la posibilidad de disfrutar su creación, de deleitarte en su salvación. El Señor te da a ti, como muestra de su misericordia, la posibilidad de amar, de pensar, de trabajar, de dormir, de reflexionar, de investigar, de crear. Todo eso son muestras de la misericordia de Dios en tu vida. Eso es independiente. Puede ser que tú digas, oh, sabes que yo me cuesta creer en Jesús. Pero lo que no te va a costar creer es lo que Dios hace en tu vida. Que puedes pensar, puedes amar, puedes necesitar el amor de otro, puedes necesitar el perdón de otras personas. Ahí está la misericordia de Dios en nosotros. Y esa es una motivación compartida. Todos la tenemos. Una motivación que surge desde la creación en el Génesis y a lo largo de la Biblia Dios te muestra cuán compasivo y misericordioso es. Pero también lo ha sido al preservar a la humanidad durante tantos siglos, en medio de tantas guerras, de tantos conflictos, de tantas peleas. Dios sigue preservando a la humanidad mostrando su misericordia. Y lo maravilloso de esto es que no es solo algo personal, tuyo. No, yo tengo la misericordia de Dios en mi vida. No, sino es algo que nos afecta a todos. Nos influye a todos. Todos podemos maravillarnos de la misericordia de Dios. Ahora bien, alguien podría decir, está bien, sí, yo entiendo la misericordia de Dios, pero ponerla en práctica, aplicarla y mostrar esa misericordia con otros, es difícil. De hecho, incluso tú podrías criticarnos como iglesia a nosotros, decirte que no lo hacemos constantemente. Y es verdad, nos cuesta ser misericordiosos, especialmente cuando hay dificultades. Cuando pasaste año nuevo y no dormiste nada y te dicen y te retan al día siguiente, y tú, es difícil mostrar la misericordia de Dios. O cuando alguien ha cometido error tras error, tras error, tras error, y tú, ya, como la 10ª vez que te tengo que perdonar. Bueno, cuán difícil es mostrar esa misericordia de Dios allí. Pero déjame decirte esto. Una cosa es la motivación y otra cosa es tu rendimiento. Cuando las selecciones de los países, no voy a hablar de ninguna, o cuando los equipos salen a la cancha se motivan, ¿no? Como que hay una especie como de arenga, vamos, que se puede, vamos, chupete. ¿No? O de repente también, cuando uno va a una prueba, un examen, uno se motiva, no, ahora sí, vamos. Y te lanzas. ¿Eso influye en tu rendimiento? A veces sí, a veces no. Hay gente que sale con mucha motivación a la cancha y le meten 10 goles igual. O el compadre que dice, no, ahora sí que vamos con esta prueba, y se saca un 1. Bueno, la motivación no es lo mismo que el rendimiento. De la misma manera, el Señor te dice, acuérdate, la misericordia de Dios en tu vida. Esa es la motivación. Pero ¿qué haces tú en tu vida? A veces nos meten 10 goles, a veces nos va mal la prueba, a veces tratamos mal a alguien, no perdonamos a otra persona. Y esto es lo glorioso de la misericordia de Dios. Que su motivación radica en que primero ya transformó tu identidad. Ya te dio la identidad de hija, de hijo. Ya has sido salvado por el Señor y ya perteneces a la familia de Dios. Y esa es una seguridad que jamás nadie te la va a cambiar. Lo que hoy día te toca es seguir pensando en la motivación. Si yo te animo a que esta motivación compartida sea lo que gobierne tu año, 2023. Solo en el Señor está
estamos seguros por su misericordia. O como dicen en otras versiones, solo en el Señor estamos seguros por sus misericordias. ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por ti? Y lo tercero que quiero remarcar de este versículo es que no solo tenemos una identidad compartida, una motivación compartida, sino también tenemos una vida compartida. Una vida de servicio y adoración al Señor. Piensa en lo siguiente. Tú sabes que en la época bíblica, en la época del Señor, un poquito antes incluso, toda persona que había sido bendecida por una deidad, que había recibido una bendición, algo bueno que le había hecho, ¿sabes lo que hacía? Caminaba, iba al templo y ofrecía un sacrificio a su deidad. Eso es súper común en muchas religiones, no solo judías. Iban y le agradecían a su deidad. Podía venir, no sé, el rey del trueno y te bendecía con algo, tú ibas, tal vez no un templo, una cueva, y le ofrecías algo, ¿no? Como una muestra de agradecimiento, de devoción, de servicio. Ir al templo para ofrecer una ofrenda. Y así continuaban con su vida. La idea de fondo, lo que había ahí detrás de esa actitud, ya sea algo personal o familiar, es que yo soy capaz de darle algo a mi deidad. Yo controlo mi vida. En cambio, el cristianismo te presenta algo totalmente distinto, diferente. Si Dios te ha bendecido con todas las bendiciones espirituales, ¿qué tienes que hacer con el Señor? La verdad es que nada. Simplemente dejar que el Señor use tu vida y que Él la tome para hacerla una ofrenda para Él. Ya no es solamente que tú vas a hacer algo, sino que como, no hago nada. Bueno, el Señor te toma y te usa para su gloria. Es Él quien controla tu vida para engrandecer su nombre. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, no ofrezco solamente 10 lucas, mi día, el domingo venir a la iglesia, no ofrezco solamente mi casa, sino dice Pablo acá y te desafía, en adoración espiritual, ofrezcan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo interesante de esto, bueno, tiene mucha riqueza, pero es el orden. Piensa en el orden. Tiene mucha relevancia el orden, porque jamás debes pensar que si te portas bien, que si vives una vida correcta, de que si no cometes nunca un error, Dios te va a ser parte de tu familia y te va a bendecir. No. Lo que Pablo dice es, primero, eres familia, porque Cristo te ha adoptado, por la sangre de Cristo has sido adoptado. La misericordia de Dios está contigo, eso es lo primero. Y después te llama a vivir una vida de sacrificio constante. Escucha esto, como cristianos no ofrecemos sacrificios a Dios en un templo, como trayéndole ofrenda, no hacemos eso. Lo que hacemos es ofrecernos en forma permanente a Él. Esto es lo que Pablo tiene en mente cuando habla de un sacrificio vivo, una adoración, un sacrificio, un servicio total. Desde que, incluso escucha esto, desde que eras pequeño hasta que mueres. Toda tu vida es una vida de sacrificio a Dios. Ahora, claro, nosotros como iglesia nos reunimos los domingos y hacemos este servicio de adoración a Dios acá los domingos. Es maravilloso, ¿cierto? Es muy bueno. Pero a veces pensamos que con eso basta. Ahí está, listo. Y ahora puedo seguir teniendo mi vida, haciendo tonteras, trabajando para mí, para mis gustos, para mis placeres, para mi futuro. Con mi oración matutina, con mi servicio, ahí quedo, ¿no? Pero lo que el Señor te está diciendo es que en una búsqueda constante, un servicio constante a Él significa que toda tu vida es una adoración al Señor. Todo lo que tú haces va a alabar o no al Señor. Atención, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a llevarle una ofrenda al Señor? ¿Vas a diezmarle a Dios? ¿Vas a entregarle un día, un año, un tiempo a Dios? ¿Tu hijo va a ser Señor?
Bueno, déjame decirte que es todo eso y más. Pero con eso el Señor no te va a valorar más ni menos, sino simplemente es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Por eso, nuestra adoración es algo que tenemos que hacerlo en comunidad. No podemos hacerlo solo. Para eso nos necesitamos los unos a los otros, como hermanos en Cristo. Como les dije en un comienzo, a pesar de que las iglesias se cierran, a pesar de que hay menos cristianos y que es más difícil hablar de Dios, la única esperanza que el mundo tiene, que tú tienes en tu vida, es relacionarte en una comunidad como esta. Una comunidad donde puedes ser sincero, donde puedes amar, donde puedes confrontar, donde puedes llorar. Pero por favor, nos necesitamos, te necesitamos. Por eso yo te animo a que, independiente de cómo ha sido tu año, tu servicio, tu estilo de vida, en este versículo vemos que tú estás siendo llamado a tener una identidad en común. Estás siendo llamado a tener una motivación en común y a tener una vida en común. Jesús nos mostró el camino. Como decía Isaías, Él vino a traer buenas nuevas a los pobres, a sanar los corazones heridos, a liberar a los cautivos. Y lo hizo para que tú y yo podamos seguir su camino y podamos ser llamados sacerdotes del Señor, ministros de Dios, para que en todo momento, en todo contexto, tú lleves a otras personas a Cristo. Déjame preguntarte entonces, ¿por qué seguir soñando con el avance de la misión? Porque solo en Jesús hay esperanza para nuestro mundo roto, para nuestras vidas egoístas y mezquinas. Solo en Jesús hay esperanza para nuestras familias y para ti que necesitas amor y misericordia eterna. Oremos al Señor. Padre, gracias porque tú nos recuerdas por medio de esta palabra, por medio de este versículo, que tú, Señor, nos has hecho un pueblo, nos has hecho una nación santa, un pueblo santo para anunciar tu mensaje, para vivir vidas de sacrificio. Ayúdanos a no evaluarnos por cuánto hacemos, por cuán fieles somos, sino ayúdanos a evaluarnos por lo que tú has hecho por nosotros. Es Jesús nuestra motivación, Jesús quien ha moldeado nuestra identidad. Y eres tú, Señor, quien toma nuestras vidas para hacerle un sacrificio agradable a ti. Te pido que este 2023, y por medio de este estudio, de esta serie de Romanos 12, tú transformes nuestras vidas y nos hagas hombres y mujeres, miembros de una comunidad, miembros de una iglesia, que te amen, que te sirvan y que por sobre todas las cosas anuncien tu mensaje en un mundo que tanto lo necesita. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.